Continuamos en Unidiversidad Noticias. Recuerden que pueden ver este contenido y todos los contenidos que se generan en el sistema de medios en www.unidiversidad.com.ar. Allí van a encontrar todos los contenidos que se generan en Señal U, en las radios de la universidad y también en el portal de noticias Unidiversidad. Vamos a meternos de lleno ahora sí en la agenda nacional, porque el Gobierno Nacional decidió liberar el precio de los combustibles y decidió adelantarlo para el 1 de octubre de 2017. Si bien esto estaba previsto que fuera el 1 de enero de 2018, el Ministerio de Energía apuró la desregulación del mercado de hidrocarburos que estaba prevista para 2018. Es por eso que desde el próximo domingo, 1 de octubre, las empresas podrán ajustar la nafta según el dólar y la cotización del crudo. La liberación del mercado permitiría que las petroleras puedan bajar los precios de los combustibles cuando desciende el valor del petróleo a nivel internacional. También pueden subirlo en el caso de que se dé un fenómeno adverso. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional le pidieron a las petroleras que no apliquen la suba de las tarifas hasta después de las elecciones del 22 de octubre. Esta mañana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dio una conferencia de prensa y esto era lo que decía. Un precio del combustible internacional bajo, ¿no? Y eso ha generado problemas en el sector. Pensemos que tenemos prácticamente la mitad del precio de los hidrocarburos que teníamos con el gobierno anterior. Y esto nos ha obligado a trabajar de manera conjunta, muy cerca de los trabajadores del sector hidrocarburífico, por supuesto también de los empresarios, y hemos podido sortear una crisis muy profunda. La liberación del precio de los combustibles, con unos combustibles cuyo precio no se recupera, no tiene que ser algo negativo para los consumidores, sino todo lo contrario. Y en este sentido ocurre lo que ocurre en el resto de los países del mundo, que el Estado se ocupa de los servicios públicos, se ocupa de brindar bienes públicos, pero no se ocupa de fijar todos los precios de la economía. Vamos al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hablando sobre lo que tiene que ver con el aumento de las naftas y la desregulación en el mercado hidrocarburífero. Nos vamos a meter ahora sí con otro de los datos del día que tiene que ver con una encuesta realizada por la organización Mumalá, que reveló que 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en la vía pública. Para completar esta información tenemos una vez más a Verónica Gordillo, periodista del Sistema de Medios de la Universidad. Verónica, comentanos un poco acerca de cuáles son los resultados que dio esta encuesta nacional. Bueno, los resultados, recordemos que tal como vos decías, Juan, esta es una encuesta nacional que se tomó a las mujeres en 11 provincias, que la presentó ayer la coordinadora de Mumalá, Raquel Vivanco, en el Congreso de la Nación, y ahí ella dijo que el acoso callejero es la forma más naturalizada de violencia de género y que causa serios inconvenientes a las mujeres justamente porque les impide la libre circulación en el espacio público. Dicho esto, vamos un poco a lo que me pedía Juan, a los resultados. Algunos de estos son que el 93% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido alguna forma de acoso sexual callejero. ¿Y cuáles fueron las más comunes según esta encuesta? 45% algún varón la siguió por la calle, al 37% algún varón la tocó o le mostró sus genitales, al 17% algún varón se masturbó frente a ellas, siempre todo en el espacio público. Otro de los resultados importantes es que 80% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras al transitar el espacio público, y esto, según explicaron las féminas, tiene que ver con que transitan en la noche, donde se sienten mucho más inseguras, en zonas que están mal iluminadas, y eso obviamente aumenta su sensación de inseguridad. El 100% de las mujeres encuestadas refiere haber llevado adelante algún tipo de estrategia para evitar este acoso. ¿Y cuáles son? Bueno, bocinazos, silbidos, comentarios sobre su apariencia. El 50% recibió algún comentario explícito sobre su sexo. Bueno, esos son algunos de los acosos que sufrieron las mujeres. Tenemos una placa preparada para explicar un poco los datos que difundió la organización Mumalá.
En cuanto a la pregunta ¿qué tan seguras se sienten al caminar solas en la vía pública?, el 63% de las encuestadas dijo que se sienten inseguras, un 17% dijo que se sienten muy insegura, un 18% dijo que se sienten seguras y solo un 2% dijo que se sienten muy seguras. Exactamente, Juan, y este era un poco el dato que dábamos recién, porque bueno, obviamente se suman las que se sienten inseguras y muy inseguras, y esto da un poco el alrededor del 80% de que no se sienten seguras cuando transitan en los espacios públicos. También uno de los datos que da la encuesta tiene que ver con el acoso en el transporte público. Exactamente, Juan, y eso ha sido muy importante porque una de las placas que después también podemos ver es que justamente las mujeres son las que más utilizan el servicio de transporte público. Perdón, lo estoy diciendo mal. El servicio público que más utilizan es el colectivo y seguidamente el taxi cuando buscan alguna forma de tener justamente más seguridad. Y es en estos transportes públicos que 2 de cada 10 mujeres refieren haber sufrido algún abuso, rozamientos, manoseos dentro del colectivo, lo que aumenta significativamente en las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires. Sí, ahí estamos viendo también en pantalla otro gráfico que ha difundido la organización Mumalá, que dice que, por ejemplo, ¿qué medios de transporte utiliza con mayor frecuencia? El 82% de las encuestadas utiliza el colectivo, después un 36% utiliza taxis y remises y un 10% utiliza el subte. Hay que tener en cuenta y recordar que se trata de una encuesta a nivel nacional. Exactamente, Juan, y hay un dato que es importante ahí cuando hablamos de los taxis y remises, porque en las encuestas las mujeres responden que utilizan el taxi justamente porque les hace sentir un poco más seguras, pero también reconocen que nunca dejan sus teléfonos celulares, digamos, siempre los tienen a mano o están conectadas a través del WhatsApp, porque también sienten temor de alguna reacción o de algo inconveniente que les diga el conductor del taxi, siempre cuando son varones, ¿no? Porque recordemos que hay algunas mujeres que son taxistas remiseras o taxistas. Sí, además plantean una serie de actividades para presentar y para abordar el tema del acoso callejero, ¿no? ¿Esto es así? Sí, eso es así y lo dijo Jennifer Gil, que es la representante de Mumalá acá en Mendoza, porque el viernes a las 17 se va a realizar un acto en referencia a todo este tema del acoso callejero y a la violencia de género. Será a las 17 en la Plaza de Independencia, donde además se va a conmemorar un poco el femicidio o los femicidios de Ayelena Arroyo, de Janet Zapata y de Julieta González. Y para no olvidarme, les comento a quienes nos escuchan que pueden ver el informe completo de nuestra compañera Milagros Martín Varela en unidiversidad.com.ar. Así es, bueno, ahí queda la información, lo pueden chequear nuevamente en www.unidiversidad.com.ar. Ahora nos metemos y continuamos con el tema de la agenda provincial porque el presidente del Instituto de Irrigación, Sergio Marinelli, habló acerca de la crisis hídrica de la provincia de Mendoza. Luego de las escasas nevadas que hubo durante el año 2017, se acrecentó la crisis hídrica en la provincia, lo que va a traer como una consecuencia directa la disminución de los cauces en los ríos. Las zonas más comprometidas serán el norte de la provincia y el sur provincial. El objetivo por parte del gobierno será modificar el sistema de irrigación y que la demanda responda a una situación más real. El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, y Carlos Aviagle, ex titular de Irrigación, estuvieron en la legislatura y esto era lo que decían. He desarrollado 2 propuestas que me parecen importantes. Por un lado, en Mendoza todavía no nos damos cuenta de la gran importancia y significación que tiene Mendoza en el concierto del agua en la Argentina y en América Latina. Hace poco se ha elaborado un plan nacional de riego para la Argentina y ese plan ha sido realizado en una gran parte por técnicos e ingenieros de Mendoza que trabajaron en el Departamento General de Irrigación y que hoy están en cargos muy importantes. Ese trabajo nos demuestra la gran importancia y significación que tiene Mendoza y a este tema yo le he denominado el clúster del agua. Creo que tenemos que avanzar hacia conformar un clúster del agua. Esto es una organización en la cual estén las empresas, en la cual esté irrigación, estén las inspecciones de cauce, estén los técnicos que hemos formado, las universidades, las empresas constructoras y proyectarnos hacia afuera. Se viene un año bastante duro con una de las crisis hídricas más profundas de los últimos años. Vio que llevamos 5 o 6 años ya
con una escasez importante de agua, pero este año próximo, si bien todavía no hemos terminado el pronóstico, se va a anunciar el 20 de octubre, aparece como un año realmente con una profundización muy importante de la crisis hídrica en Mendoza. Bueno, falta muchas cosas. Por un lado, una gestión más integral del recurso entre lo que es el agua subterránea y el agua superficial. Esto tiene que ver, muchas veces se ha discutido acerca de modificar la ley o no, lo cual ha generado tremendas discusiones y ha quedado siempre en la nada. Lo otro que hay que hacer es buscar que los productores tengan el conocimiento pleno de cuál es la demanda real que tienen sus cultivos en materia de agua. Esto lo vamos a informar debidamente cuando anunciemos el pronóstico, se lo vamos a dar a cada uno de los agricultores. Escuchábamos al titular de Irrigación, Sergio Marinelli, que hay que entender que esta charla, estas declaraciones se dieron en la legislatura en el contexto de un foro que va a analizar las perspectivas a futuro para analizar la situación de irrigación. ¿No es así, Verónica Gordillo? Sí, se reunieron todos en la legislatura, organizado por la vicegobernación, y un poco la iniciativa fue analizar cómo salimos de este tema y cómo avanzamos en el sentido de mejorar la distribución del agua y la utilización que hacemos de ella. Y por eso veíamos ahí a Carlos Aviagle, porque en el foro participaron todos los superintendentes generales de irrigación desde el regreso de la democracia, uno de ellos Aviagle, que analizaron cuáles fueron las fallas que ellos veían o las autocríticas que hacían respecto de su gestión y propuestas hacia adelante de lo que se puede hacer para mejorar el sistema, y eso es lo que se seguirá analizando a futuro. Muy bien. Vamos ahora sí a hacer un corte en la información. Quédense en la pantalla de Señalú, ya volvemos.